los seres vivos. ¿Ya? Vamos a iniciar o vamos a ver cómo se crearon los reinos biológicos. Todo fue por empirismo en un inicio. Después ya fue aplicándose a nivel científico. ¿Ya? Por ejemplo, vemos que los primeros dos reinos que fueron creados por Aristóteles, de los cuales vieron que el ser humano y los animales eran muy diferentes a las plantas. ¿Qué diferencias podemos ver? Uno tenía motilidad, o sea, nosotros los animales, queramos o no, el ser humano es un animal, nos movemos, tenemos metabolismo diferente, nos comunicamos, nos reproducimos y bueno, crecemos correspondientes, ¿no? Los vegetales no hay eso, no hay motilidad, efectivamente tienen una reproducción diferente y también tienen un metabolismo diferente. En su momento no lo han visto, digamos, desde el punto del metabolismo, pero sí vieron esas grandes diferencias. ¿Ya? Entonces, primeros reinos creados por Aristóteles, animal y el reino vegetal. El primer reino, como en sí, haciendo una recapitulación, un repaso, vemos que el reino animal incluye a todos los seres vivos que son básicamente desde los animales más pequeños hasta nosotros los seres. ¿Nosotros seremos animales? Sí, somos animales conscientes. Tenemos conciencia, pero aún así igual seguimos siendo animales. Tenemos nuestros impulsos salvajes y todo este tipo de cosas, ¿no? Y en relación con las plantas, que va a ser el área que va a estudiar la botánica, entonces estas van a tener sus características a comparación de los animales. Estas van a tener o van a producir su propio alimento. Por eso vamos a ver justamente la formación de frutos que en su momento, a lo largo de la historia, fueron usándose para la subsistencia del ser humano. Resulta que aquí vemos a otro personaje, Haeckel, en donde pudo ver justamente a través de la microscopía quién, en su inicio, quién vio microorganismos por medio del microscopio al inicio. Lewin, padre de la microbiología. Viendo ese hecho, ya con microscopios un poquito más desarrollados, vio y encontró esos seres que están en pantalla. Esos seres tienen núcleo, tienen algunos cilios alrededor, son microscópicos, por ende van a ser muy diferentes a los animales y van a ser muy diferentes a las plantas, ¿no? Entonces a eso lo vimos como los protozoarios, que eran seres muy diferentes. Y crearon su propio reino, que van a ser el reino protista. ¿Cuántos reinos tenemos hasta ahora? 3. Entonces, efectivamente, esas cosas pequeñitas que más van a profundizar en parasitología, porque hay protozoarios que pasan parasitosis, entonces eso van a corresponder a ese reino. Ahora, justamente al ser humano le encanta hacerse lío, y es cierto. Aquí, por ejemplo, el reino planta, que mayormente tiene las características de que no tienen movimiento, son verdes. ¿Por qué serán verdes las plantas? ¿Qué cosa tienen? Por la clorofila. ¿Qué estimula o qué interviene? La formación de la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? proceso. Justamente la forma de cómo se alimenta la planta, cómo produce energía. Pero estos seres no eran verdes, que están aquí. Hongos. ¿Eso te está pintando? Ya. Como pueden ver a este lado, van a ver que no son verdes. Entonces, evidentemente, aquí los seres no tienen clorofila. Vio esa diferencia y dijo: no, estos necesitan de otros incluso. ¿Por qué? Van a ver que estos seres van a estar alrededor de plantas o árboles grandes. Y eso porque necesitan nutrientes de ser mayor. Entonces van a tener una actividad parasitógena. Entonces ahí ya crearon otro reino, que va a ser el reino de los hongos, el reino fungi. ¿Listo? ¿Cuántos reinos tenemos hasta ahora? 4. Muy bien. El cable estaba mal puesto, ya está bien, ¿no? Chévere. Muy bien. Resulta que encontraron otros seres vivos muy peculiares. Sus células de ustedes son estas. Tienen núcleo. ¿Por qué tienen núcleo? Es que va a tener una membrana nuclear. Va a ser una estructura limitante para que esa célula tenga núcleo.
Pero resultó que había otros seres en donde no había esa membrana nuclear, pero todo su código genético estaba ahí. Pues eso lo denominó nucleoide. Este ser vivo era muy diferente al otro. ¿Por qué? Esta no tenía mitocondrias. Y entonces por esa razón vio que esos seres microscópicos, que en un inicio todo lo han englobado como protistas, justo no encontraron esas que son especiales, que no tenían membrana nuclear. Estas nuevas van a lo que conocemos actualmente como bacterias. Se creó su reino, el reino Mónera. ¿Listo? El reino de las bacterias va a ser el reino Mónera. Sexto reino. Nos encantamos mucho ver. Usualmente en sus libros han debido ver hasta 5. Recientemente hasta hay 7. Nos vamos a actualizar. Resulta que estas plantas, que al inicio, como cualquier persona diría que es verde, lo veía normal, o sea, es parte del reino blanco, ¿no? Pero estas plantas viven bajo el agua. En su composición es el 97% de agua. Tenían un tipo de metabolismo muy peculiar. Incluso vieron de que pueden ser grandes como también pequeñas. Son famosas microalgas. Entonces, por la diferencia, la forma en el cual estos actuaban, se creó su propio reino, reino cromista, reino de las algas. ¿Listo? ¿Y las algas qué colores podemos encontrar aparte de verdes? Azules, rojito. Pueden tener los pigmentos carotenoides, no siempre van a tener clorofila. Por esa razón se las dividieron. Unas pequeñas diferencias. Las plantas sí o sí van a ser siempre multicelulares. En cambio, las algas van a ser uni y multiclones. Van a tener tejidos delimitados bien formados. En cambio, las algas es pleomórfico. No va a tener esa consistencia. Y estos van a poder flotar. En cambio, estas van a ser más estables. Y los pigmentos que vamos a encontrar, bueno, en las plantas podemos encontrar la clorofila como carotenoide, que van a ser un pigmento que le va a dar un color medio rojizo naranjoso. En cambio, de las algas van a ser clorofila, carotenoide y la ficovirina, que van a ser amarillas. ¿Listo? Entonces vemos unas pequeñas diferencias. Y nos complicaremos un poco más. Resulta que había unas bacterias glaciales, unas bacterias que viven en los glaciares, que viven en el espacio exterior, que viven en los volcanes. Resulta que esas bacterias eran las más antiguas descritas. Por eso lo han denominado el término arquea. ¿Qué significará arquea? Antiguo. Justamente por esa razón, aquí encontramos el séptimo reino, reino arquea o reino de las arquea. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí ya vemos 7 reinos biológicos. Cada uno con sus respectivos descriptor. Bien. Ahora, si lo englobamos en lo que corresponde, todos los que van a tener células eucariotas van a estar por arriba. Van a ser animales, van a ser fungos, van a ser plantas, van a ser protozoarios y van a ser algas, que van a ser cronistas. Todos los que sean procariotas van a ser las mismas eubacterias y las arqueabacterias. Entonces, aquí ya vamos a hablar de dominios. El dominio eucariota y el dominio procariota. Entonces, es una clasificación más. ¿Se entiende bien la parte de la taxonomía? Esto vamos a repasar. ¿Conocen bien qué es la taxonomía? Ya. Vamos a repasar con calma. Lo que me interesa ahorita que sepan es esta diferencia. ¿Por qué es procariota? Se refiere al término antes del núcleo, quiere decir, no tiene membrana nuclear, por ende no va a tener núcleo. Pero eso significará que tampoco tiene el contenido, o sea que no tiene genoma. Sí, tiene genoma. ¿Ve? ¿En dónde va a estar ubicado? En el núcleo, en el nucleoide en este caso. ¿Ve? Muy bien. En la eucariota vemos de que va a tener membrana nuclear, por eso va a tener núcleo. En la eucariota va a tener mitocondrias. ¿La mitocondria qué tipo de organelo es? Membranoso. ¿Qué otro organelo encontramos que es de tipo a base de membranas? El pesato, el retículo plasmático rugoso, como también el liso, y cuál más. Aparato de Golgi. ¿Lo ves? Bien.
Eso lo vamos a encontrar de forma normal en las eucariotas. En los procariotas no. No tienen. ¿Ribosomas tendrán las procariotas? Sí, tienen. Tienen las ribosomas especiales. Pero no van a ser organelos membranosos. ¿No ven? Bien. Ahí está enfocando bien a lo que corresponde a las grandes diferencias. Todos los líquidos o elementos membranosos están en el lado de los eucariotas. Y en las procariotas, bueno, va a tener unas estructuras especiales, como cuáles: la pared celular. Una cosa es la membrana y otra cosa es la pared. La membrana está causada o formada, por hecho, por dos hileras de fosfolípidos, ¿no ven? Entonces, ambas van a tener eso. Pero, ¿qué es lo que va a tener la bacteria aparte? En la pared. Y esa pared es muy importante. ¿Por qué? Porque a base de esa pared nosotros usamos los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos atacan justamente a esa pared. Por eso es importante conocer. Ahora pregunta, ¿los virus en dónde quedan? Muy bien, escuché una buena respuesta. Escuché más fuerte de esto, muy bien. Los virus, ¿por qué no estamos tocando los virus? No son seres vivos los virus. Exacto, son un conjunto de proteínas y ya. Tiene un tipo de genoma, sea ARN o ADN, pero no tiene ambas. La bacteria puede tener ambas. Tiene las ambas, de hecho, solo que tiene menos cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? 46. Ah, 46 o 36. 46, 23 pares, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos tienen las bacterias? Tienen de 1 hasta 3 algunas bacterias. Poquitos. Los virus no tienen cromosomas. Puede tener código genético, puede tener código ARN, pero no los dos. Sin embargo, se le creó un pequeño reino, o el pararreino viria. Es una forma de clasificar a los virus de acuerdo a las similitudes que tiene, si es desnudo, si tiene cubierta, qué tipo de genoma tendrá, si es bicatenario, monocatenario, de tipo positivo, tipo negativo. O sea, son cuestiones de acuerdo al virus que presenta, que se intentó ordenar en su pararreino. Pararreino, efectivamente, pues porque no es un ser. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Si les pregunto, no se van a tirar. No se van a jalar. Ahorita no. Ya, los beta-lactámicos tienen un mecanismo de acción. Atacan justamente a la PAP4, a la faceta 2 de la formación PBP. En su momento lo vamos a resolver bien, pero está en la membrana. La membrana, perdón, la pared. La pared necesita el mantenimiento para que la pared siga funcionando. El beta-lactámico irrumpe ese mantenimiento. ¿Y qué va a pasar con la pared? Poco a poco se va a volver más flexible, ya no va a poder cumplir su formación de protección. ¿Y qué es lo que pasa? Afuera de la bacteria hay una presión. ¿Qué se llama esa presión? Presión osmótica. Esa presión osmótica es una fuerza que mantiene, en cierto modo, a las células en su lugar. Se rompe esa pared, porque la pared no va a tener mantenimiento a causa del beta-lactámico que lo bloqueó, y va a formar poros. La presión osmótica de lo que está de fuera va a entrar y va a entrar al punto que la bacteria puede explotar. Así es como funciona el beta-lactámico. Bloquear el mantenimiento o la formación de nueva pared bacteriana. En su momento vamos a desarrollarlo bien, porque hay múltiples antibióticos que funcionan en diferentes sectores. Algunos funcionan en la pared, otros funcionan en el ribosoma, en la subunidad 50 o en la subunidad 30, otros funcionan directamente al código genético de la bacteria, otro evita la formación de ácido fólico, que es lo que la bacteria necesita, y otros directamente en la membrana. Hay varios. Bien, no nos emocionamos. No nos emocionamos después, no se preocupen. La bacteriología en este punto lo que vamos a llevar conmigo, y la micología que después también vamos a llevar. Siempre les digo, si se portan bien, verificamos de que la bacteriología va a estudiar estos microorganismos de importancia. Ahora, ¿qué cosa hemos dicho que estudia la bacteriología como la microbiología?
la morfología, la fisiología, la reproducción, relación con otras y le metemos también genética. ¿Listo? Ahora genética, ¿por qué? Porque ya tenemos la PCR, la polimerasa en cadena reactiva, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de manipular los genes, el ADN del microorganismo para poder detectar. Y todo lo que corresponde a la bacteriología clínica va a ser las bacterias que van a tener importancia en el ser humano. ¿Ya? Ahora, volviendo otra vez de forma regresiva a la microbiología. La microbiología también tiene sus especialidades. La microbiología médica, de lo que yo, digamos, en su momento ya hice mi especialidad, es justamente ver esos microorganismos, sea bacterianos, sea parasitarios, sea hongos, sea virales, que son los que más odio igual al final, que van a tener importancia médica. En veterinaria tendrá también sus cápites, sí. La babesia, por ejemplo, que es uno de los parásitos muy similares al plasmodium, que va a ser el que va a producir malaria, solo que la babesia va a ser una malaria especial para algunos animales. El moquillo, ¿han escuchado? Es un coronavirus especial, directamente que afecta a perritos y a gatos, ¿no ven? Es un coronavirus, no es el coronavirus SARS-CoV, que nosotros ya tenemos, ¿no? Microbiología ambiental, ¿a qué se refiere? ¿O a qué estudiará? Al ambiente, muy bien, pero ¿cómo? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo se dice? Con el ambiente, en la agricultura, por ejemplo, como el ambiental, que van a estar bien conectados, vemos de que hay unas bacterias que estimulan el ciclo del nitrógeno. Y como va a haber un buen estímulo de nitrógeno, va a haber nutrientes en la tierra. La manipulación y el aumento de esas bacterias productoras de nitrógeno va a hacer de que determinado lugar de cultivo sea bien fértil. Entonces ahí es lo que se enfoca la microbiología agrícola junto con la microbiología ambiental. La ambiental también estará afectado viendo, digamos, qué microorganismos vemos aquí en el ambiente. Si hacemos aquí un estudio de ambiente, qué cosa no encontraremos, digamos. ¿Ya? Obviamente aquí todos somos caldos de cultivos compactos, porque tenemos nuestras bacterias. Entonces, por ende, por esa razón, todo lo que tocamos está bien. Bien. Microbiología industrial. Usar microorganismos para la industria. ¿Cómo cuál? El yogur, ¿no? En este caso los bifidobacterios como los lactobacillus, que van a ser muy buenos probióticos estimulables o muy útiles para la salud. Otro. El Saccharomyces cerevisiae, que va a ser una levadura que va a producir o va a estimular la fermentación o la producción de etanol y asimismo la producción de la cerveza para sus chupas. Gracias. ¿Qué es eso? Kefir. El kefir, sí, hay otro no me acuerdo del microorganismo, pero sí, influye mucho en la producción del kefir. Y otro es el queso azul. Sí, es azul. El Roquefort, ¿no ven? Que la que va a dar el saborcito y el olor, bueno, no tan rico el olor, es el Penicillium roqueforti. Y hay otro queso, el queso blanquecino, que es el queso camembert, que va a ser por el Penicillium camembert. ¿Listo? Entonces, en todo lado aquí usamos bacterias, prestamos sus servicios para nuestro beneficio. Pues no podemos controlarlas en los microorganismos. Han debido ver la familia de la serie, aunque el videojuego es mejor porque la serie es mejor. Last of Us. En el momento que un hongo se anime, se adapta a nuestra temperatura corporal, llegamos. ¿Cuál es más peligroso? Una pandemia por un virus han visto que ha durado hasta 2 o 3 años. Ha habido muertes, eso sí, pero no duró mucho. De los hongos pueden exterminar al ser humano. ¿Por qué? Los antifúngicos no hay medicamentos contra esos pinches. Y los hongos se adaptan. Esos son los hongos que tienen. ¿Vale? Y bueno, de la serie, bueno, es el Ophiocordyceps unilateralis, que es el hongo que controla justamente las hormigas, como también actualmente algunas aves. A los insectos actualmente les controlan. Exacto, solo que la araña, como no es insecto, entonces también tiene una capita aparte. Pues si dicen la araña no es un insecto, no me han dicho lo que los cómics. No vea, el Spider-Man dice maldito insecto. Aunque el maldito insecto es de leguetas. Bien. Microbiología farmacéutica, ya hemos visto de dónde salió el primer antibiótico. De un hongo, Penicillium notatum.
Las cefalosporinas se dieron de un hongo que actualmente se denomina Acremonium, pero antes se llamaba cefalosporio, por eso también son las cefalosporinas. Del actinomyces, no, streptomyces va a salir los aminoglucósidos. Ahora actualmente ya todo es casi sintético, pero antes necesitábamos esos microorganismos para tener antibióticos. ¿Listo? Alimentos. ¿En dónde habrá? Aparte también de la región industrial, en el banco de leche, ¿han escuchado? No. Mal pensado, no. Yo pensé qué tipo de La leche. microbiología de alimentos es la manipulación de los mismos alimentos, procurar de que no existan muchos microorganismos, como la leche materna, que en el banco de leche, que en el cual hay momentos en donde hay donadores. Las madres que ya, digamos, pueden satisfacer bien a su pequeño con la alimentación y también en exceso que pueden donar. Ese exceso es lo que logra esa leche. Llega al banco de leche, pues revisan que no haya mucho estafilo, revisan que no haya mucho bacilos, revisan que no haya muchos estreptos. Entonces mantienen una pasteurización correspondiente para que esa leche misma pueda darse a unos niños de los cuales las madres no puedan dar lactancia materna. En esos casos, cuando tienen VIH, cuando tienen algún aspecto neoplásico, entonces son aspectos muy importantes. Por eso el banco de leche actualmente ya tuvo más fuerza. Es un proyecto de 15 años. Y las nutrias, las nutriólogas, son las que se encargan de eso. No, las nutrias, es que se les dice de cariño. Las nutrias de cariño se les dice. Ya, sigamos. Y la genética antimicrobiana ya no vamos a hacer PCR, porque de acuerdo al PCR ya hacemos una identificación o detección de tal microorganismo, pero ya de forma al 99 al 98% de sensibilidad. Preguntas. Sí, ya terminó. Va a venir este. Muy bien. Es la ciencia que Taxonomía. se utiliza para poder dar nombres a las cosas, sin palabras precisas. ¿No ven? Para poder clasificarlas. Pero ¿cómo agrupamos las bacterias? Por ejemplo, aquí estamos hablando solamente a nivel bacteriano. Ya, pero ¿cómo crearon eso? ¿Cómo crearon las familias? ¿Cómo crearon las morfologías? Exactamente, aquí está. Primero vieron la morfología. Todos los cocos a un lado, todos los bacilos a otro lado. Los espirinos para arriba. La pretensión tutorial puede ser gran positivo o puede ser gran negativo. Las reacciones bioquímicas, hay algunos que fermentan glucosa, hay otros que fermentan solamente lactosa y no glucosa. Hay otros que no fermentan ninguno de los azúcares. Hay otros que intervienen o alteran la urea. Entonces, son varias reacciones. De acuerdo a eso, también son agrupadas. Características fisiológicas, en qué ambiente les gusta vivir, como tener a nivel genético que actualmente se está manejando. ¿Qué enzimas produce, como el estafilococcus, que puede producir la catalasa y la coagulasa? En cambio, el estafiloepidermidis no puede causar eso, no puede producir. Producción de pigmento. Van a ver que hay unas bacterias que tienen, emanan un olor rico a uva. Van a ver, es una de las bacterias más peligrosas. La pseudomonas aeruginosa. ¿Y huele a agua? Un pigmento también que puedo mencionar es la prodigiosina, la bacteria del milagro. ¿No escucharon de la bacteria del milagro? Es una bacteria que justamente por medio de las palomas llegan a los santos de las iglesias. Y había momentos en esos santos que empezaron a llorar sangre. Resulta que era una bacteria que produce un pigmento rojo. Ese pigmento se denomina prodigiosina. Gracias a esa bacteria existe el Pentecostés, porque en 1263 resulta que había pues una cantidad de bosques que no fueron bien guardadas, estaban húmedas, y cuando lo han abierto salió sangre, ¿no? Pues era la bacteria. Era la bacteria en este caso, que se llama las ciencias. ¿Está? ¿Ves? Ya, las bacterias no todas son malas, tienen su historia. Una vez que tengo unos evidentes que tengo en mi tipo de ¿Por qué le sigo? Listo. Entonces, vemos que también de acuerdo a la asimilación de oxígeno, a la regulación de temperatura, ver si son mesófilos, si son psicófilos, si son termófilos, vemos si son halófilos, si les encanta la sal. Por ejemplo, el estafilo les encanta la sal, por eso les ponemos un medio digestivo que se llama mantón, que va a ser una cantidad de sal. Solamente el estafilo va a crecer. Regulación del pH, los que son acidófilos o basófilos, puede ser como leucocitos, pero nada que ver con eso. Y
No es tipificación molecular, que actualmente lo estamos manejando. Ahora, ¿cómo está conformado un reino? Por filos. ¿Cómo está conformado un filo? Por clases. ¿Cómo está conformada la clase? Por conjunto de órdenes. La orden, ¿cómo está conformada? Por conjunto de familias. ¿Cómo está conformada la familia? Por conjunto de géneros. Y el ejemplo, ¿cómo está conformado? Por conjunto de especies. ¿Cómo está conformada la orden? Por conjunto de la familia, perfecto. ¿Conjunto de órdenes que da? ¿Conjunto de géneros que da? Familia. Es la jerarquía. ¿Listo? Eso es necesario. Preguntas. ¿Está claro hasta aquí? Sigamos. Ahí le metemos arriba del reino al famoso dominio. ¿Se acuerdan? Dominio eucario y dominio procario. Entonces le añadimos arriba. Pero todo se sigue manteniendo. Ahora, hay otros elementos, la serotipificación, las cepas especiales, pero no todas las bacterias van a cumplir esas reglas. Por eso que la más chiquitita va a ser la especie. O sea, la categoría más pequeña va a ser la especie. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vemos en sí, en grandes rasgos, todo lo que es procaria, si hablamos de bacteria y arquea, y todo lo que es eucaria, si hablamos, por ejemplo, con los usuarios, si vemos hongos, los animales, los hongos, los vegetales, los plantas, de lo vegetal. Y las algas también. Por esa razón, cada bacteria van a encontrar estos datos. Aquí un ejemplo, la famosa sensual Shigella flexinea. La Shigella flexinea va a causar disentería. ¿Qué es la disentería? ¿Disentería qué es? No es una enfermedad, es más un signo. Un signo. Presencia de sangre en heces. Perfecto. Ahora, la disentería bacilar sí podría denominarse una infección, porque estamos hablando de una disentería causada por un bacilo. ¿Qué bacilo? ¿Qué es bacilo? Shigella. Bien. Shigella es el género, la especie va a ser Shigella flexinea. La familia de esta bacteria va a ser Enterobacteraceae. Todo término de familia termina en esto es as. Cuando se escribe aceae, ¿no? Orden. Enterobacteriales. Esa es la situación de orden. ¿Listo? Clase, sigo bacteria. Sección, gamma, bronquio. Reino, bacteria, o para diferenciar de las arqueas, eubacteria. Y dominio, procario. ¿Listo? Puede haber seriovariedad, una serotipificación, en el caso de seriovariedad B. Pero esto es anexo. Para mí, todas las bacterias van a terminar en un género y una especie. ¿Qué más ven de particular? Aparte de los sufijos, está perfecto. Aquí cursivos. Usualmente, preferentemente, género y especie tienen que estar en cursivos. El género siempre va a tener una mayúscula, pero la especie no. Entonces, ahí vamos a ver las reglas. Shigella siempre se va a escribir así. Y nada de escribir con U. El profesor se comete esa aberración. Tal como está escrito así, se escribe Shigella. ¿Ya? Ellos escriben Shigella, pero no está mal. Está mal, está mal. Los malos, los voy a matar, los voy a revivir, los voy a volver a matar. ¿Listo? Listo. Todos esos nombrecitos tan feos. Ahora, antes que olvide. No son tan feos. Al principio son. La Shigella va a ser lo mismo aquí en Bolivia, va a ser lo mismo que en Perú, va a ser lo mismo en Brasil, va a ser lo mismo en Colombia, va a ser lo mismo en la China, va a ser lo mismo en la India. Ese es el objetivo de la taxonomía. Enfocar, globalizar estos términos para que todos los idiomas nos refiriamos a una sola denominación. Entonces, en todo lado la Shigella va a ser escrita de la misma forma. Aquí vemos otra bacteria, la Erwinia caroптoma. Bien, ¿qué dice? Género siempre tenía que estar escrito con mayúscula. Bueno, vaya la redundancia. La especie, aunque esté separada, o que coloquemos una palabrita, siempre con minúscula. No con minúscula. Si ustedes escriben con mayúscula la especie, pues no. Ya saben cómo está. Como busquen en acá,
Género siempre con mayúscula y especie todo minúscula. ¿Listo? Hay momentos donde pueden escribir todo en mayúsculas, sí, pero actualmente esas reglas se están borrando. Así que simplemente tal como lo están viendo. Micobacteria no es género, ¿cómo está escrito con mayúscula? Tuberculosis es la especie, no está escrito con minúscula. Streptococcus, mayúscula de género. Neumonía, va a estar, dice neumonía, se pronuncia neumonía. Así van a ver. Como no vino Escherichia, eso sí está correcto, no. Bien. También puede estar subrayado, pero sin embargo tiene que cumplir que aquello tiene que estar iniciando con mayúscula y después con minúscula. Pueden abreviar solamente ejemplos. Entonces aquí ponemos Enterobacter, porque este es Enterobacter. Enterobacter placare. Especies no determinadas. Si es que tienes una bacteria que no sabe la especie, pero sí sabes el género, entonces puedes utilizar, por ejemplo, Enterobacter spp. ¿Qué significará spp? Sin especificar. Pero igual, puede ser SP o SPP, es lo mismo. Algunos dicen para englobar todos o englobar solo uno. Entonces, para no complicarse, SP y SPP no mismo, sin especificar. Pero eso sí, el género siempre tiene que estar acompañado de su especie. Si no tiene especie, tiene que estar siempre acompañado de ese. ¿Ya? Ay, como nos encanta ser rebeldes a nosotros archivos latinoamericanos, lo podemos castellanizar, perdón, no son todos. Aquí, por ejemplo, Staphylococcus aureus, no han tratado de traducir el español, Staphylococcus dorado. Vale, pero no todas las bacterias tienen su traducción. ¿Ya? Y apelativos, apodos. El sensual Streptococcus pneumoniae tenemos conocido como neumonía. El sensual Neisseria gonorrhea va a ser conocido como el gonococo. Neisseria gonorrhea es lo que produce el gonorrea. Entonces la bacteria del amor. Bien, preguntas. Pues aquí ya tenemos clase hasta las 4, ¿no? No. Sí. Ahí les he entendido. Ya. Otra pregunta más que ¿claro? ¿Cómo se determina la actividad de la bacteria? ¿Cómo? ¿Cómo se determina la actividad de la bacteria? ¿Cómo dijo que los antibióticos los más activos? ¿De qué edad es? Uno puede ser por la complejidad misma del genoma. Otro puede ser, dependiendo mucho qué es lo que se está estudiando. Ten en cuenta que las bacterias que tú tienes en cultivo van a ser relativamente nuevas. Para que lo vayas separando y lo vayas congelando y lo vuelvas a sembrar para comparar, yo creo que no va a estar tal vez diferente, pero no es difícil esa parte ver la parte de la antigüedad. Ahora, lo que sí hicieron para poder separar a las neobacterias y las arqueas era justamente ver el genoma y verificar que había ciertas similitudes con fósiles que han encontrado de otros animales. Entonces ahí tal vez se puede ver. No se puede hacer carbono 14, digamos, en una bacteria, pero bueno, podemos hacer esa similitud. Entonces, ¿respondía la pregunta? Bueno, tienen antifúngicos, existen. Como la cándida podemos usar el fluconazol, miconazol, podemos utilizar boriconazol, y la misma proteína abeja es otra cosa en mi vida. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa con los antifúngicos? Los antibióticos que van a atacar bacterias van a atacar a células procariotas. Pero los antifúngicos, ¿a quién tienen que atacar? Los hongos. ¿Qué tipo de células son? Eucariotas. Entonces, ¿solamente van a atacar a los hongos? No, van a atacar también a los hongos. Ese es el problema. Por eso los antifúngicos son armas de doble filo. Atacan al hongo, pero también te atacan a vos. Tu hígado se va a chingar, como también tus riñones se van a comer. Pues esa es la desventaja. Pues hay pocos antifúngicos y más. En Bolivia no hay casi nada. Nada. Tal vez en otros países sí tenemos más opciones, pero es por esa razón de que si en una pandemia fúngica nos ataca, primero Bolivia, después Y o sea, no se puede hacer nada por, digamos, el hígado, digamos, si consumir el es que el hígado necesita regeneración. Y el problema es de que todo va a pasar al hígado. La chela que te tomas va al hígado, la comida que te comes va al hígado.
El hígado como tal, pues sufre harto de una Si no comes nada, sí, ligas. es muy difícil. Muy difícil. Realmente pues, los tratamientos antifúngicos son muy complicados. Y estos que son 20 días mínimo. Si no es una micosis, tienes que darle puede ser una crema tópica, como también te suele leer, pastillas. Porque si no, el hongo va a volver a aparecer. El problema es que va a pasar de 20 a 30 días de tratamiento. El paciente va a empezar a producir o tener náuseas. ¿Qué paciente va a tolerar eso? 30 días. Una hepatitis, ya va a ser amarillo. ¿Qué paciente va a resistir eso? No depende mucho del paciente y del caso, pero ahí vemos una gran diferencia. Pues manejar bichos es complicado. Bien, preguntas. ¿Qué más? Vamos al siguiente entonces. Vamos al siguiente tópico. Ganaremos tiempo. Como les dije en su momento, aquí es muy difícil su diseño curricular es bien complejo. Vamos a tener que avanzar hasta 3 a 4 temas para que ustedes vean, porque a mí me interesa que aprendan, pero también voy a hacer lo posible para que no sea tan pesado. ¿Ya? Porque médico que no sabe micro, eso está raro. Y créanme que hay muchos que no saben micro. Y les digo de promoción, no saben micro. Y el problema es de que en el momento que tengas que dar un antibiótico, tienes que saber micro. Porque uno, ¿a qué lado, a qué estructura va a atacar tu antibiótico que les da? Si servirá o no servirá. Es como darle una penicilina pues un estafilo. El estafilo ya tiene resistencia intrínseca. Eso también lo vamos a ver. Hay unas bacterias, la Escherichia coli productora de Bless, que son las tetractamases del espectro extendido, no te va a servir ni la ampicilina, no te va a servir ni la cefalosporina. O sea, eso, y así quiero que me hablen cuando ya veamos. ¿Ya? No os voy a torturar mucho, pero sí quiero que menos sepan resistencia. ¿Ya? Médico que sabe resistencia, créanme que son cabos. Bien, vamos a ver la bacteria, la sensual bacteria. Bien. ¿Ven que los bichos tienen su toque? Interesante. Solamente hay que verlos, aprenderlos a abordarlos, aprender a conocerlos. Y eso me quedó. Procariotas y eucariotas ya hemos visto. Procariotas, bacterias y arqueobacterias, listo, ya nada más. Procariotas, protistas, los protozoarios, plantas, vegetales, animal, los otros, y fungis, los honguitos. Perfecto. Nada más, listo, bien resumido. Entonces ahí empezamos a hablar de la célula procariota. La célula procariota va a ser unicelular, va a ser solo una bacteria. El cel va a ser una bacteria. Si tienes 2 bacterias, va a ser 2 celos. Y ya. ¿Cuántas células estamos conformando nosotros? 100 millones. ¿Saben? Ellos tienen menos que creemos. Allá la célula bacteria. Bien. La cuestión es de que esta no va a presentar una membrana nuclear, pero sí va a tener material genético. El lugar en donde se va a ubicar ese material genético o ese ADN y ARN va a ser, ¿qué era? Vemos de que también tiene membrana, como va a tener de forma adicional una pared. Las bacterias van a tener pared, las células nosotros no tienen. Salvo las eucariotas que no. Las plantas también tienen una pared extra diferente, pero no nos explayamos mucho. Las bacterias tienen sus propios ribosomas. ¿Qué son ribosomas? ¿Qué son los ribosomas? Organelos, muy bien, ¿qué más? Que intervienen en la síntesis de proteína. Muy bien, ¿qué hacen las proteínas? ¿Por qué es importante las proteínas? Transporte, muy bien, ¿qué más? Mantienen la estructura de las células, perfectos, los cimientos, estos son proteínas. Sin proteínas no nos vamos a... Proteínas. Y también de ahí también se parte de la formación de código genético. ¿Vale? Tiene ADN y tiene ARN. Eso sí es algo que tienen que mentalizarse. Tiene ambos. Pero tiene poquito. Las principales diferencias. Mitosis vamos a ver en las células humanas. En las bacterias se va a denominar la reproducción se llama fisión binaria. ¿Listo? Número de cromosomas
Como han dicho, 36. No, 36. Tenemos esa cantidad, o sea, más de uno, incluso más de 3. Pero las bacterias solo tienen uno. O sea, su código genético es disminuido. Los organelos con membranas hemos dicho que aquí vamos a encontrar en las eucariotas. En cambio, en las eucariotas no. Bien. ¿Se acuerdan de las subunidades de nuestros ribosomas del ser humano? 75. 70, 35. ¿No era 60-40? ¿De qué estamos hablando? De nosotros, los eucariotas, de los humanos. Es 60-40. Ahora, 60-40 se muta, se une y en total va a dar 80. O sea, 60-40 tendría que dar 100. Pero da 80. ¿Por qué? 20% otros. No energía, sino en la unión común. ¿Ya? Bien. Igual pasa con las bacterias. En las bacterias va a ser 50-30. 50-30 te va a dar 80, pero tenemos 70. Sí, ¿ya? Así que eso se repite. Movilidad encontramos en las bacterias flagelitos. Si tiene flagelos, se muere. Listo. Si no tiene flagelos, no tiene movilidad. Nuestras células tendrán, solamente tenemos una excepción. Los flagelados, los cabezones. Espermatozoides. Espermatozoides, pues. Tiene flagelos. Para que se acuerden. El diccionario decía eso, espero que nosotros se acuerden. En las bacterias no va a haber ciclosis. Usualmente los granelos se mueven en muchos de la célula. Ese movimiento no va a haber en bacterias. En sí vamos a ver yeso causado por el citoesqueleto. Vamos a encontrar en las eucariotas. Especialmente C. Preguntas. Vamos a ir desde la parte más externa hasta la más interna. Denme un ratico, respiren un poquito, ¿ya? La parte más externa, el motivo que va a estar alrededor de esas bacterias se denomina glucocaris. El glucocaris está hecho de mucilaginosa por la. ¿Qué función tiene? Como motivo. Y adhiere. Resulta que hay unas bacterias que en su colonia producen como un moco muy excesivo. Eso lo van a ver en Pseudomonas y lo van a ver en Staphylococcus. En Staphylococcus es peligroso porque cuando tú pones una sonda en un paciente, ¿de qué está hecho la sonda? De caucho como también de plástico. Gracias a este glucocaris se pega esa desgraciada y se ingresa. Ya tienes infección libre. Por eso es. Esa es la función del glucocaris. Cualquier microorganismo que te cause daño tiene que haber adherencia. Y la que ayuda a que haya adherencia es esta. No, Lo que no me interesa que sepan eso. Y los que producen demasiado eso, ese moquito, pues, lo vamos a llamar nosotros biofilm o biopelícula. Algunos microorganismos van a producir ese elemento. ¿Quién lo va a producir directamente? El glucocaris de esa misma parte. ¿Preguntas? ¿Está claro? Vamos a hacer lo más puntual posible para que no se me confunda. La cápsula va a ser otra cosa. No todas las bacterias van a producir cápsula, pero las que sí van a producir van a tener o van a ser las pegaditas. La sensual neumococo, Streptococcus pneumoniae, vamos a ver que va a tener justamente esa capacidad. De hecho, para poder sobrevivir, gracias a la cápsula, evade la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Comer. ¿Es una forma de citosis qué? Se la comentera. Ya. Esta es la sensual. Qué rico se ve. Aquí está nuestro pequeño Macrófago. nuestro pagma, nuestro macrófago, ¿no? Macrófago. Se la va a comer. Bien. Ya. Muy bien. El momento para comérsela. Dice ñam, ñam, ñam. Va a ingresar en forma de vapor. Sí. Muy bien. Ese es el primer paso.
Primero el reconocimiento, después la misma adherencia con los mismos receptores, bla, 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 todo un lío. Los Luego la citosis. forma de la organización por medio de los citosis o pinocitosis. Ya sé. Y después amilasa. Pero, ¿qué pasa? La bacteria sigue viable. No pasa nada, hasta ahí, bien comido. ¿Qué tiene que pasar para que se destruya? ¿Qué tienen los macrófagos? Lisosomas. ¿Qué más tienen? Peroxisomas. ¿No? Y para que esa sea destruida, esto tiene que unirse. Y recién ya va a ser. ¿Qué pasa si esta tiene una cápsula? Ahí entra. Va a ser más difícil que el lisosoma y el resto, ¿no? Exacto. Modifica la vacuna. Por eso son más peligrositos estos pinches. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Va a crecer, va a multiplicarse, va a ser su. No. Sí, va a salir de la crisálida. ¿Quiénes han jugado esta clase muy bien? Esta clase 2. Yo. Y después. ¿Listo? Como una grita eso de la visión de los pocos. Ya. Muy bien. Te arrancas. Ay, tampoco se tengo A jugar esta. ayuda a poner a la lesión segura. Entonces, por eso se hace relativamente más. Entonces, por eso las bacterias que tienen cápsulas son más. Sigamos. Digamos, para la bacteria. Esta va a ser la estructura que netamente van a tener las bacterias. Gracias a la atención grande, la clasificamos en dos: gram positivas y gram negativas. Vamos a pasar este video. Bueno, no lo veré después, ¿no? No, pasan otros tiempos. Que identifiquen, porque mejor si ya conocen, los voy a explicar aquí, sin embargo también los voy a pasar. En mi grupo seguro los pasé, así que los voy a pasar. No va a pasar. Quiero que pase, pues. Ya les pasé. Por si no pasa. Videitos, mis humildes videitos. No. Ya. Uy. Vemos que el tejido glicano los vamos a encontrar en ambas. Nanómetros va a ser, de 5 a 10 nanómetros hasta la megametros. Muy bien, si te das cuenta, el tejido glicano va a ser una muy buena barrera. Y siempre aquí abajo, como hemos dicho, es como nuestras células tienen membrana. La membrana está aquí, y ahorita encontramos el tejido glicano y un elemento que se va a denominar el ácido glicólico. Perfecto, ahí está. El tejido glicano aquí es delgado. Va a ser muy. Puede que no. Por eso, a lo largo de millones de años, esta bacteria misma creó otra membrana, la membrana externa. Y la membrana externa, que es la membrana citoplasmática, hay un espacio que se denomina el espacio periplástico. Entonces, esas son las dos principales características, diferencias de la pared gran positiva y la gran negativa. En el video que les pasé, van a profundizar en eso. ¿Ya? Ahora, si hablamos primero de la gran positiva, es esta. Hemos dicho, toda esa gelatina gruesa, que sí, si tú haces un acercamiento, vas a ver esto, una malla. Sobre otra malla, sobre otra malla, sobre otra malla, sobre otra malla. ¿Eso qué hace? Que el elemento sea duro y flexible a la vez. ¿Ya? Pues por esa razón tienen más protección. Y los gran positivos encontramos los famosos ácidos glicólicos. Esto es el determinante antígeno de esa bacteria. ¿Verdad? ¿Qué es el determinante antígeno? Cada uno de ustedes tiene su cédula, tiene su número, un código. ¿Lo ven? Yo decir, ya tal perico aplazado por su código. Igualmente pasa con el sistema inmunitario. Los que tienen ácidos glicólicos van a ser destruidos. Es como el carnet de los gram positivos, el ácido glicólico. ¿Listo? ¿Lo ha comprendido? ¿Para qué se da el hipoteicólico? Simplemente el ácido glicólico con una molécula de gas. Listo. Segunda vez. Bien, sigamos entonces. Si hacemos un acercamiento semallado, si hacemos de forma molecular, ¿cómo se compuesta el tejido glicano?
ahí encontramos dos elementos importantes, el ácido acetilglucosamida y el ácido acetilmuránico. Ahora, el péptido glicano también es conocido como mureína y también es conocido como ácido muránico. Son sus otros nombrecitos. ¿Ya? Por si acaso. Está comprendido esa parte, esa estructura, para que vean que, bueno, hay bacterias especiales que vamos a ver en el futuro que no tienen eso. Por eso los bacteracámicos no van a funcionar. Eso también vamos a profundizar, ¿ya? Pero los que sí tienen eso, los bacteracámicos, sí van a ser efectivos. Ahora, si tienen mecanismos de resistencia, hay algunos que no van a servir, ¿no? Como las enzimas y las modificaciones del sitio de acción. Es bonito. Los ácidos cíclicos son estos. Si hablamos químicamente, y hemos dicho que van a ser la determinante antigénico, va a ser como la forma que el sistema inmunitario va a reconocerlos, para que su sistema inmune innato los hidratos de carbono también lo vamos a encontrar en la pared bacteriana, que principalmente van a ser manosa, arabinosa, glicerol, y también vamos a encontrar moléculas de magnesio, que es lo importante, y en disciograma vamos a saber qué. Sensuales, bonitas, coquetas. Me sonríe, me quita. Diagnóstico, no tiene. ¿Qué forma tiene? Vale. Bastones. Vacíos. Son masivos. Perfecto. ¿Estos qué serán? Neutrófilos. Sí, estas son las neutrófilos. Estas. Uy, me cago. Ya. Ahora, algo que tienen que aprender ustedes es lo siguiente. Son tres características que les voy a molestar hasta el fin de sus días. Sí, o sea, si saben eso, saben bacteria. Bueno, bacteria. Ok. Ya. Morfología puede ser vacío o puede ser coco. Listo. Nada más. Hay algunas bacterias que pueden ser coco vacíos. Mixto. Pero si tienes así alargados, si tú ves así redondos, ya ves los dos extremos. Apetencia tintorial. Aquí simplemente ves si es rosado o si es violeta. Si es rosado, aquí pones gran negativo. Perdón, si es violeta, gran positivo. Si es rosado, gran negativo. ¿Listo? Agrupación. Agrupación aquí es irregular. No tiene, algunos pueden estar en el vagón del tren, pero no todos. Ahí pueden poner sin agrupación o pueden poner irregular. Aquí. Puede estar en racimos, puede estar en cadenas, puede estar en parejitas, puede estar en símbolos chinos. Entonces, son varios. Y ahí de los símbolos chinos existen. Entonces, eso es lo que me interesa. Esas tres características para saber qué bacteria estás viendo. Y desde esas tres características te voy a solicitar el género. ¿Saben muy bien qué es el género ahora? Como sobre la taxonomía. Por ejemplo, bacilo gram positivo parcialmente en vagón de tren o irregular. Si son unas cipresitas y con los bordes bien picudos, puede ser posible bacilos. Bacilos. O sea, es un intento. ¿Listo? Entonces ahí, con estas tres características, estoy viendo de esta. Cocos gram positivos en racimo. Les presento posiblemente el Staphylococcus. Para eso sirve la metodología, para eso sirve, les voy a mostrar estas tres características físicas. ¿Listo? Les voy a dar placas, vean, les voy a decir, quiero que me digas el diagnóstico. Entonces, eso va a ser una de las hermenéuticas que hacemos ahora. ¿Listo? Sí, es divertido. Preguntas. Gram negativas. Hemos dicho que la diferencia que esta va a tener con una membrana externa.
Como va a tener una membrana externa, va a haber un espacio periplásmico. Y también va a tener peptidoglicano, pero las demás de ahí. Estas no tienen ácidos teicoicos. En vez de eso, tienen lipopolisacáridos. Las lipopolisacáridos van a ser sus determinantes antigénicos de los gram negativos. ¿Listo? Solamente vamos a encontrar esa estructura en los gram negativos. ¿Cómo está conformado el lipopolisacárido? Por un grupo lipídico, bueno, en este caso proteínas que van a ser núcleo central y núcleo externo, y un antígeno O. Esa es su estructura de lipopolisacárido. Y eso es propiamente de los gram negativos. Y lo turbio, desde que es en ese espacio periplásmico, existe la facilidad de formación de enzimas, bleas, carbogenasas. Y esas enzimas van a inactivar los del gram. En otras palabras, resistencia. Por eso los gram negativos tienen la tendencia de tener más resistencia que los gram positivos. Existen las pequeñas uniones denominadas las uniones Bayer, que justamente para esa formación de esas enzimas sirven, más que todo para poder hacer también el mantenimiento mismo de la pared bacteriana. Y bueno, las uniones de Brown, que son justamente los elementos que intervienen, uno en sostener el peptidoglicano que va a tener el gram negativo y en la formación de las enzimas. ¿Dónde están? Infinitas, sujetas, limitan las bacterias. Vamos a ver uno por uno, ¿eh? Ya. Morfología, ¿qué me dice? Así es. ¿Cuál es el pintorial? Gram negativo. Gram negativo. Agrupación. ¿Racimos? Irregular. Posiblemente esto sea, y si ven así que son muy gorditos y bonitos y chechuchitos, vemos que posiblemente sea un enterobacterial. ¿Qué enterobacterial? Pues microorganismos, Klebsiella, Shigella, Salmonella, Protozoa, Evidencia, Cristina, pues muchas. Solo que con pruebas bioquímicas vamos a ver qué es. O sea, con solamente ver esto ya puedes orientarte que pueden ser enterobacteriales o pueden ser bacillus no fermentados como las enzimas, la Burkholderia, las tenotrophomonas y muchos más. Entonces, ¿qué hago? ¿Será un poco esto? ¿No? Entonces, eso te lo descargo. Bien. A ver. Esta y estas son leucocitos. Estas chiquititas, que están en cuadrados, forma. Coco. Muy bien. ¿Tenés el pintorial? Será negativo. Agrupación. Son como los Diplococo. En paredes. Diplococos. Ahora sí. El leucocito, si se dan cuenta, adentro tiene esos mismos cocitos. Tienen esos mismos diplococos. Van a ser cocos, bueno, diplococos gram negativos intracelulares. Ahí les presento a la bacteria del amor. Neisseria gonorrhea. Ahí está la Neisseria, produce la gonorrea. Coco gram negativo en parejas o diplococos gram negativos intracelulares. Neisseria, bueno, posiblemente Neisseria gonorrhea, obviamente hay que hacer pruebas bioquímicas, ¿no? Pero ya nos orienta. En la parte diagnóstica es un buen orientativo en la fricción. Más adelante vamos a ver más bacterias, así en pantalla, y así para que vean las grandes variabilidades que puede haber. Células epiteliales. Las células epiteliales que pueden estar. Esto puede ser la misma uretra, porque para poder hacer la obtención nuestra de gonorrea, a nivel del miembro masculino vamos a ver una secreción de lepecina y tú con el hisopo duran los labios. Así que por esa razón vamos a encontrar, porque se hace por medio de un cepillito. Y ese cepillo rompe y eso lo puede también vamos a encontrar en células epiteliales. Gram negativo. Gram positivos, violetas o azules. Rosados, gram negativos.
Hay una terminología que puede sonar. Sí. No, hay una terminología que puede sonar rara, pero puede ayudar, ¿no? Mejor no las digo. Ya, gran positivos, violetas, gran negativos, no sabes. ¿Ya? Por favor, no se comparativas, las gran positivas y gran negativas. Vemos de que los gran positivos van a ser efectivamente violetas, la creatividad interna va a ser mucho más grueso. Encontramos ácidos glicólicos, la membrana externa en gran positivos, ¿verdad? No existe. Lipopolisacáridos, no hay. Orinas, tampoco. Aquí esas son las preguntas. Y plasma, tampoco. Gran negativas, creatividad interna, habrá poquito. ¿Habrá ácidos glicólicos? No. ¿Habrá una membrana externa? Sí, tiene una membrana externa. Lipopolisacáridos no vas a encontrar. Orinas, mayormente, gran negativos, pero también las enzimas salen por ahí. Y el periplasma, hay un espacio entre la membrana y la membrana externa, espacio periplasma. Son principales diferencias de la pared escleral. ¿Los complicamos más? Sí, los complico más. Hay unas bacterias que son terreno, que son las más peligrosas, entre ellas las que producen tuberculosis. Les presento a la pared de los VA. La pared de los VA significa VAS, ácido alcohol resistente. Esta bacteria, por ejemplo, hay un paciente tuberculoso. ¿Cuál es su flema? En el piso. ¿Cómo durar esa bacteria viva en el suelo 2 meses? Todo gracias a esa pared. Esa pared está a base de ácido glicólico. El elemento principal es grasa. Pero utiliza esa grasa a su favor. Y esa grasa lo protege. ¿Quiénes tienen eso? Micobacterium nocardium. Micobacterium tuberculosis existen. Yo soy popularico, así que pero las pelean un poco. Ya. Micobacterium tuberculosis, Micobacterium avium, Micobacterium intracelulares, Micobacterium fortunatum, existen una gran cantidad. Cansancio, marino, hay unos que les puse los peces. Ya, pero son varios. Nocardia, CPP también no es un progenitor, no es tan conocido, pero en algunas situaciones, mayormente de los indigentes, sí podemos encontrar casos. A nivel respiratorio también. Pero el detalle es que estas bacterias van a ser poderosas por esa pared que tienen. La pared de los VAS. No va a ser ni gran positivo ni gran negativo. Va a ser bacterias VAE. ¿Listo? ¿Y cuáles son? Para eso necesitamos una tinción especial. La tinción Simonsen. Aquí van a jugar con fuego. Es divertido. ¿Cómo también hacemos? Vamos a quemar una cosa. Lo que está de color rosado van a ser esos VAS. Son delgaditos. Presuntamente puede que sean las mismas bacterias de la tuberculosis. Hay un término que se denomina vaciloscopía. En la vaciloscopía nosotros contamos estas bacterias para saber el grado de la infección de tu proceso. Uno, para hacer control si es que el tratamiento está funcionando o necesitamos cambiar de tratamiento. Eso se le llama vaciloscopía. Y la vaciloscopía simplemente es contar. Es bonito. Tengo mis placas positivas, les voy a traer. Soporten bien. Funciones en sí de la pared, como he visto, es mortal en la forma. Gracias a esta pared, el coco es coco. Y gracias a esta pared, el vacío es vacío. Se mantiene alcohol. Protege, como también interviene en la misma división celular, que va a ser la fisión binaria por comunicación con las bacterias. Puede ser un buen filtro, no todo va a ingresar. Patogenicidad, ¿por qué? Porque son determinantes antígenos, el ácido glicólico y el lipopolisacárido. Los grupos antígenos también, como ya hemos dicho previamente, sustratos antimicrobianos, porque aquí es donde va a actuar el sustrato térmico especialmente, y el complejo yodo-color, que lo vamos a ver en función ¿ya? El que produce ese complejo yodo-color es gran positivo. El que no produce ese complejo se despinta y se queda rosado. Van a ver por qué eso. ¿Les complico más? Sí. Existe el micoplasma.
no tiene pared. Tiene membrana, pero no tiene pared. Por esa razón, el beta-lactámico ni cosquillas le hace. ¿No tienes, por ejemplo, nadie me pasó algún momento que ustedes están enfermos a nivel respiratorio? Le toman amoxi como buenos automedicados, amoxiclavulánico ya meterle, pero sigues con la sintomatología y no mejoras, y te quedas ronco. Otra cosa es meterle acitro, y ahí recién mejoras, porque el acitro sí ataca a esta bacteria, pero el amoxiclavulánico que va a atacar a la pared, ¿a qué pared va a atacar? Exacto. El micoplasma va a ser la tercera causante de infecciones respiratorias. El micoplasma pneumónico, porque es el micoplasma parvo o el micoplasma plurialítico, que son las una intensa, así que es otra cosa. ¿Está? Muy bien. Estas son otras bacterias que con tinción gram no podemos tenerlas. La tinción gram no nos sirve, las micobacterias, como hemos visto, necesitamos 100 Nielsen para poder tenerlas. Treponema pálido, otra bacteria de Ramón, que produce la sífilis. Como es tan delgadita, no se la puede observar bien en el microscopio. Es bien delgada, no se puede. Necesitamos colocar un pigmento monofluorescente para observar. Y también necesitamos un microscopio de campo oscuro. Micoplasma pneumoniae no se la puede tener porque no hay pared para tener. Así que, listo. En genera igual también, no existe una buena captación de sus paredes bien especial. La clamidia va a estar dentro. Entonces, como el reactivo va a estar fuera, no va a poder llegar. Y las riquezas, las sensuales riquezas van a estar. Obviamente necesitamos otras medidas de diagnóstico para estas bacterias que son un responsable. Uno es el PCR. Funciona bien. En Plexus tenemos un PCR de panel y TSS. ¿Y qué más funciones produce la pared? ¿Se acuerdan o ver el momento en que se arrugan? ¿Cuándo se arrugan? Cuando el líquido está muy salado. El líquido se fue. Y cuando al revés no hay mucha sal, el líquido va, claro, se pone la presión osmótica. Entonces eso se llama hipertonía y eso se llama hipotonía. Entonces esa función tiene también la parte bacteriana. Mantiene esa presión controlada. Si se rompe esa pared, la presión va a destruir a la barra. Ya. Bien, creo que podemos quedar ahí. Sí. Sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Es que como las bacterias se lanzan por igual. Nosotros quedamos bien. Bueno, entonces. Sí, no sé. Que no pase la gente. Falta. Doctor, las llaves. ¿Ven que les voy a preguntar? ¿Te sacas? Sí. Bien. Aquí grabé. Ya. Hagamos una cosa. Terminamos hoy día y después lo hacemos. Sí, Ya, que atiendan. Si quieren, pueden anotar. Y atienden, ¿no?